Hola queridos amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo desde GDN en español. Les saluda Chayapin desde Beijing. Con el avance de la pandemia de COVID-19, la economía mundial se ha visto afectada constantemente y no faltan las muestras de preocupación por las perspectivas económicas. En las diferentes conferencias internacionales de la primera mitad del año, la evolución de la economía mundial siempre es uno de los puntos más candentes. En la cumbre extraordinaria de líderes del G20 celebrada en marzo y en una reunión de los ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 en abril, todas las partes llamaron a la promoción activa de la recuperación económica mundial. En la última edición del informe de perspectivas de la economía mundial publicado por el Fondo Monetario Internacional en abril, la nueva previsión advierte que la economía mundial sufrirá una contracción drástica. En el acuerdo entre la OPEP y otros países productores de petróleo, se implementó una reducción diaria de la producción petrolera. ¿En qué sentido está afectando la pandemia a la economía mundial? Bajo estas circunstancias, ¿en qué situación se encuentra la economía de China, que ya está reanudando la producción y los trabajos? ¿Y qué esfuerzos necesita hacer la comunidad internacional para que la economía mundial se recupere? Para cubrir estos temas tenemos en nuestro estudio al señor Javier Vergara, reportero de CGTN. Hola Javier, bienvenido a nuestro programa Diálogo. Muchas gracias. Gracias a usted. Antes de nada, veamos cómo va en general la economía en este contexto. La epidemia del COVID-19 está afectando a todas las principales economías del mundo. El último pronóstico publicado por el Fondo Monetario Internacional en abril mostró que la economía mundial se reduciría un 3% este año. Desde el punto de vista de las economías desarrolladas, con el parón a gran escala de la economía de Estados Unidos, el índice de precios al consumidor de marzo se redujo por primera vez en 10 años. El Instituto Peterson ha pronosticado que la economía de los Estados Unidos disminuirá un 8% este año. El vicepresidente del Banco Central Europeo dijo que la economía europea enfrentaría una severa recesión. Las agencias relevantes de Alemania y Francia estimaron que sus economías se contrajeron el 1,9% y 6% respectivamente en el primer trimestre del año. El Instituto de Investigación Económica Taiwa de Japón publicó un informe en el que dice que si la epidemia en Japón se logra detener en junio, el PIB de Japón puede caer un 4,5% en 2020, pero si el fin de la epidemia se retrasa hasta el final del año, el declive económico japonés podría llegar hasta el 7,6%. Las economías emergentes también están sufriendo pérdidas. En Brasil, Rusia, Sudáfrica e India se prevén reducciones de crecimiento económico y de empleo. Según datos económicos publicados por la Administración Nacional de Estadísticas de China, el PIB en el primer trimestre cayó un 6,8% en comparación con el mismo periodo del año anterior. En marzo, a medida que se aceleró la vuelta al orden económico y social, la disminución de los principales indicadores económicos se redujo significativamente y la escala de la producción industrial estuvo cerca de los niveles del mismo periodo del año pasado. Los analistas creen que, como una de las pocas economías importantes con pronóstico de crecimiento positivo durante todo el año, la economía china aún muestra signos positivos bajo una enorme presión, lo cual es particularmente notable en el contexto de una recesión general de la economía mundial. El Fondo Monetario Internacional también señaló que si la epidemia desaparece en la segunda mitad del año, posiblemente la tasa de crecimiento de la economía mundial aumentará un 5,8% en 2021. Bueno, Javier, mientras continúa propagándose la epidemia COVID-19, también se aumentan las preocupaciones sobre la economía y el desarrollo social del mundo. Según su observación, ¿qué impactos ha dejado esta epidemia a la economía y la sociedad del mundo? ¿Podría explicarnos un poco con, por ejemplo, algunos ejemplos? Sí, yo creo que estamos viendo cómo
La situación está siendo similar en muchos países. Vemos por una parte cómo está afectando a la economía y por otra parte también las repercusiones sociales que está teniendo la pandemia de COVID-19 con respecto a la economía. Vemos en muchos casos impactos concretos, como en el sector manufacturero, en el turismo, en el precio de las materias primas, en el gasto de los consumidores, en las inversiones de las empresas, y también estamos viendo una pérdida de confianza por parte de las empresas en el mercado, ¿no? Algo que sucede en todo tipo de crisis y que en este caso también pues está registrando muchas economías. Por otra parte, vemos también la necesidad de que se produzca una respuesta coordinada. Es un llamamiento que se hace desde muchos gobiernos y desde organismos internacionales, como es necesario no solo tomar políticas dentro de cada Estado, sino coordinar estas medidas de forma que sean más efectivas, porque se trata de una crisis global. Con respecto a las repercusiones sociales, pues también estamos viendo cómo se repite un poco el mismo patrón en todos los países en los que, bueno, ahora ya es en todo el mundo, ¿no? Pero a medida que ha ido evolucionando pues la crisis del COVID-19, como el confinamiento ha creado evidentemente una situación a lo mejor de desasosiego en la sociedad, como también ha provocado en algunos países cierto descontento político con respecto a las medidas que se han tomado, o no ya a lo mejor con las medidas, sino con el tiempo, el tiempo de reacción que han tenido a la hora de hacer estas medidas en algunos gobiernos. Y algo positivo que podríamos ver en las repercusiones sociales podría ser como también a partir de esta crisis muchas personas han creado modelos de negocio nuevos, yo creo que sería como algo positivo, ¿no? Como se ha buscado ante esta adversidad aprovechar la situación para, de la manera posible, intentar pues que sea su efecto el menor. Después de tantas medidas de distanciamiento social, del cese de las actividades comerciales, sin duda la economía está impactado. Por eso parece que las perspectivas del Fondo Monetario Internacional también ha bajado desde el 3,3% de crecimiento del inicio del año hasta el actual un crecimiento negativo del 3%. ¿Cómo ve usted esta perspectiva y cómo podemos interpretarlo? El Fondo Monetario Internacional ha revisado a la baja sus previsiones de crecimiento. Estábamos viendo cómo nos encontrábamos por fin en una recuperación económica y ahora pues ha bajado sus previsiones a un descenso del 3%. Si miramos otras estadísticas, por ejemplo, la ONU tiene unas previsiones un poco más positivas, en torno a un descenso del 1%. Se considera que si las medidas de contención no se extienden demasiado en el tiempo, el impacto, según la ONU, podría ser menor que la crisis económica de 2008, pero que fue de un descenso del 1,7%, pero el FMI cree que no, que este impacto, según sus previsiones, será ya mayor a la crisis de 2008 y que incluso podríamos vivir la mayor crisis que se ha vivido en la historia de la economía desde el crack del 29. El Fondo Monetario Internacional hace una distinción entre los países desarrollados y los países emergentes. ¿Cuál podría ser el efecto en cada uno de ellos? Se cree que para las economías avanzadas podría producirse un descenso del 6,1%, y para los países en desarrollo, que tienen unos índices de crecimiento del PIB mayores por su desarrollo económico y su momento en el desarrollo, podría ser de un 1%. Por otra parte, a pesar de estas discrepancias o de estas visiones sobre las perspectivas de cómo podría disminuir el PIB en todo el mundo con respecto al Fondo Monetario Internacional y la ONU, lo que todos coinciden es que la cuarentena es una situación sin precedentes, que no se ha producido nunca y que puede generar, y que está generando ya, una reducción de la actividad económica que evidentemente va a tener repercusiones a corto plazo, a medio y a largo plazo. Por otra parte, como comentábamos, todos coinciden también en que si las medidas se extienden hasta el tercer trimestre del año
y además no se adoptan las políticas fiscales y de impulso del empleo para fomentar el consumo y el gasto, si no se toman esas medidas en concreto y si se alargan en el tiempo las medidas de confinamiento y de paralización de la actividad, pues podría producirse una bajada drástica de la producción global. Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional recuerda la importancia de reducir o de aplanar la curva de contagios lo antes posible, como lo han hecho otros países, como podría ser el caso de China o otros países de Asia que han conseguido rápidamente, gracias a las medidas de contención, aplanar esta curva de contagios. Recuerda el Fondo Monetario Internacional también la importancia en estos momentos de impulsar la inversión en el gasto sobre sanidad, y además se recuerda desde los organismos internacionales también cómo está afectando a las previsiones económicas y cómo está afectando ya a sectores en concreto, como podría ser el sector servicios, al comercio minorista, al ocio, al transporte. Se recuerda también que, por ejemplo, en el sector servicios en concreto, uno de los más afectados, podríamos decir que está teniendo esta repercusión dependiendo del tiempo. Vemos como en China, por ejemplo, se ha conseguido reducir el tiempo de aplicación de medidas del cese de la actividad comercial y está teniendo, ya vemos, un efecto positivo. Se hace un llamamiento desde los organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, después de estas previsiones sobre la reducción de la actividad y sobre la reducción del PIB mundial del 3%, llama a no dar pasos atrás en la globalización, a seguir cooperando, a fomentar la inversión, a facilitar la cadena de suministro mundial y también a evitar que se produzca una interrupción del comercio de suministros médicos en este momento. Yo creo que son los mensajes que quiere transmitir el Fondo Monetario Internacional para que estas previsiones finalmente puedan ser mejores de lo que ellos han calculado. Yo creo que para la gente común y corriente algo más importante es la seguridad alimentaria. Recientemente el director general de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, el señor Chu Dongyu, subrayó en un artículo firmado en el Foro Económico Mundial en abril que la pandemia tal vez va a causar una crisis de alimentación y en algunos países, yo creo que sobre todo en los países menos desarrollados, y va a aumentar el problema de la hambre. ¿Cómo vemos esta advertencia y cómo podemos enfrentar esta situación? Sí, pues el director general de la FAO, como bien comentas, Chu Dongyu, ha destacado que nos encontramos ante una crisis global y que por lo tanto es necesaria la cooperación global. Yo creo que su idea que quiere transmitir también es, como comentas, que hay dos efectos que puede tener esta pandemia de coronavirus, como por una parte el efecto inmediato puede ser la necesidad de garantizar el suministro y la seguridad alimentaria, pero un efecto a largo plazo puede ser el incremento del hambre y de la pobreza también en los países que cuentan con menos recursos, y podría afectar también a conseguir sistemas sostenibles y resilientes de seguridad alimentaria. Chu Dongyu hace un llamamiento a no perder de vista estos objetivos de reducción del hambre y de la pobreza, y para ello también, aparte de tener en mente estos objetivos que ya estaban fijados anteriormente, pide ahora también que tengamos en cuenta la necesidad de fortalecer los sistemas alimentarios para situaciones repentinas como esta, ¿no? Sí. Comenta que a pesar de todo en estos momentos es relativamente resistente el sistema, pero que ha mostrado una serie de debilidades, por lo que señala que es necesario fortalecer todo el sistema, desde la producción a la distribución hasta la venta minorista, y que si fortalecemos este sistema durante todo este proceso será clave para futuras enfermedades, no solo para las personas, sino también que se puedan producir en plantas o animales, y también será clave para esta lucha contra el hambre, estos objetivos que se vienen fijando desde hace años. Chu Dongyu señala que se ha observado que el suministro es abundante, a pesar de esta crisis repentina se ha podido garantizar el suministro, pero sí hace hincapié en que se han producido alteraciones logísticas por este cese de la actividad y que por lo tanto es necesario tomar medidas que garanticen la fluidez de la cadena de suministro.
Es uno de los aspectos en los que se ha trabajado desde el principio, y el director general de la FAO quiere señalarnos la necesidad de evitar este tipo de alteraciones logísticas para garantizar el suministro a todos los países. Por otra parte, también recuerda la importancia de evitar en estos momentos, siempre, pero especialmente en estos momentos, el proteccionismo comercial, cómo puede tener repercusión en los países con ingresos bajos, que dependen de las importaciones y de las exportaciones, y cómo también, por otra parte, la tecnología digital puede servir como una herramienta para los agricultores. Ha quedado demostrado cómo pueden obtener información sobre el mercado, cómo pueden recibir también información sobre los precios, y cómo las herramientas digitales pueden servir también para que puedan seguir medidas de seguridad alimentaria. Yo creo que también es un aspecto importante y útil, ¿no?, que se puede realizar en estos momentos. Yo creo que esta advertencia también nos hace reflexionar que, aunque actualmente estamos enfrentando un mismo desafío que es el COVID-19, pero los impactos que dejan a la economía de los países desarrollados y los países en desarrollo o menos desarrollados serán diferentes. Entonces, ¿en qué consiste para usted las diferencias de los impactos en los diferentes países, y en cuanto a la reactivación de la economía también serán diferentes para los diferentes países? Tenemos que tener en cuenta que los países en desarrollo y los países desarrollados tienen estructuras diferentes, cuentan con fondos diferentes también, se encuentran en momentos de desarrollo distintos, tanto industriales como en su economía en general. Los sectores a los que se dedican son también diferentes. Entonces, evidentemente las medidas y las repercusiones variarán, pero también están todas interconectadas, ¿no? Yo creo que en estos momentos vemos como todas las economías dependen unas de otras, y cómo dificultades económicas en países emergentes pueden afectar a los países desarrollados y viceversa. Destaca también, por ejemplo, la ONU el impacto en el turismo, un sector muy importante tanto en los países desarrollados como en vías de desarrollo. Habla también y advierte a la ONU de el peligro que supone también este descenso en el turismo para los pequeños estados insulares que dependen de los viajes, y de los pequeños estados insulares que están en desarrollo y que cuentan con muchos trabajadores poco cualificados. Habla también la Organización de las Naciones Unidas sobre los problemas de deuda, cómo puede provocar esta reducción de los ingresos por productos básicos problemas para el pago de la deuda en muchos países, que podrían llevar a una reducción del gasto público, cuando lo que se necesita es justo lo contrario, ¿no?, estimular el consumo y la inversión. Hablamos también de las repercusiones que puede tener para los países en desarrollo y desarrollados. Hablábamos antes de los trabajadores poco cualificados. Se dice desde la ONU que a menor cualificación, mayor pobreza, y vuelve a hablar sobre los millones de trabajadores del sector servicios que, si no reciben apoyo financiero, pueden verse sumidos en la pobreza, y no solo en los países emergentes, sino también en los países desarrollados. Por ejemplo, vemos las repercusiones, cómo pueden afectar a todas las economías. En el caso de Italia y España, que son en estos momentos uno de los países más afectados por el COVID-19, como el 40% en España y el 27% en Italia, el 27% de la población no tiene ahorros suficientes como para no trabajar durante más de 3 meses. Yo creo que si se vive este tipo de situación en economías desarrolladas, la situación también puede ser mucho más grave en mercados emergentes. Tenemos que tener, por ejemplo, en cuenta la necesidad de proteger a la población más vulnerable, y también se hace un llamamiento desde la ONU a potenciar el desarrollo sostenible. Como más ejemplos sobre los efectos que se está teniendo en las diferentes economías, tenemos datos sobre América Latina y el Caribe, como la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, ha comentado que el COVID-19 puede tener repercusiones en varios canales, como se trata de una crisis de salud. También recuerda que nos encontrábamos
ante una economía mundial debilitada, cómo se está produciendo una disminución del comercio y un aumento del desempleo, y en concreto señala que puede afectar a varios canales, señala 5 que son las exportaciones, el turismo, la cadena de valor, sobre todo los países que se dedican, son intermediarios, ¿no?, en la cadena de producción. También puede afectar al precio de los productos básicos y también puede generar una aversión a las inversiones de riesgo. Son los canales que cree la secretaria ejecutiva de la CEPAL que pueden afectar en concreto a América Latina. Ante esta situación se hace un llamamiento desde todos los organismos y desde muchos gobiernos a tomar medidas para impulsar el gasto público, para reducir los tipos de interés, como los bancos mundiales de todos los países están tomando medidas al respecto, para potenciar la coordinación, el multilateralismo. Siempre se recuerda la importancia de tomar medidas coordinadas, como señala el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, como esta importancia de la coordinación para evitar asimetrías entre los países desarrollados y los países emergentes. Sí, yo creo que en este momento también es importante que los gobiernos de diferentes países, si es posible, preparar unas políticas para una recuperación de la economía una vez cuando termine o cuando se mejore la epidemia en su país. Y la situación de China también es un factor muy llamativo para el mundo en cuanto a la economía. Actualmente en China se está reanudando poco a poco el trabajo y la producción. Entonces, ¿cuál es su observación a este aspecto? ¿Cómo es la situación actual? Como dices, se está volviendo poco a poco a la normalidad, se está produciendo una vuelta al trabajo. Desde el principio la actividad empresarial no se había paralizado del todo, se había estado trabajando por turnos, se había fomentado también el teletrabajo. Han aumentado, por ejemplo, las ventas en línea. Yo creo que la sociedad china también está habituada a las compras por Internet, está habituada al uso de las nuevas tecnologías para trabajar. Yo creo que ha sido un efecto positivo para amortiguar un poco las repercusiones de tener que trabajar desde casa. Yo creo que ha sido más factible el teletrabajo en China. Vemos ahora cómo las empresas ya están retomando la actividad. También se ha constatado un efecto positivo en el comercio exterior, se han registrado datos mejores de lo esperado, gracias también a que desde un principio se habían tomado medidas en concreto para apoyar el comercio exterior. Hemos visto cómo se ha producido un repunte del comercio con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, con Japón, con los países que pertenecen a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Yo creo que estas medidas que se estaban tomando desde hace años, el desarrollo de la iniciativa de la Franja y la Ruta, el interés por crear un mercado único entre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y otros países de Asia como China, Japón y Corea del Sur, como estos mecanismos están dando frutos ya en estos momentos de crisis, cómo pueden también ayudar a equilibrar un poco la balanza y a que no toda la economía mundial caiga. Pienso que es importante, ¿no?, como gracias a esta situación del desarrollo del comercio en Asia puede favorecer a que la recuperación luego en Estados Unidos y en Europa y en el resto de Occidente pueda ser mejor, gracias a que la actividad en Asia, la actividad económica que hemos visto con los datos ya no está sufriendo tanto como se temía. Vemos cómo en China ha afectado a los transportes, ha afectado a los viajes, a las actividades de ocio y culturales, a la hostelería, que ha sido uno de los sectores más afectados. Los colegios están retomando ya la actividad desde las últimas semanas de manera escalonada y en función de la situación de cada provincia. Como vemos que las medidas de confinamiento han funcionado, también las medidas de prevención han sido diferentes también en China quizá a las tomadas por ejemplo en Europa. No ha sido necesario en muchos casos un confinamiento total, aunque sí es cierto que la población ha permanecido en casa, pero se ha podido en muchos casos seguir trabajando, quizá reduciendo un poco el número de turnos o de trabajadores, pero sí que vemos, se constata ya un descenso en el número de casos, como se han tomado medidas
en función de cómo ha ido evolucionando, cómo ahora lo importante es frenar los casos importados de personas que llegan a China desde otros países. Y bueno, podemos ver, yo creo que un ejemplo que deja muy claro este regreso a la actividad en China es como por ejemplo en Beijing, como el tráfico ha recuperado su normalidad, sobre todo a las horas de entrada y de salida del trabajo. Es un indicador de que la actividad en las empresas ha regresado. Hemos visto también ya más gente en los comercios. Dentro de cada provincia se pueden abrir más negocios y eso está también siendo positivo para el desarrollo de la economía de cada provincia y en definitiva para el de todo el país. Sí, en el primer trimestre China sacrificó mucho para control y la prevención de la epidemia, y hace poco tiempo la Administración Nacional de Estadísticas de China publicó los datos económicos. ¿Cómo interpretaría usted estos datos? Sí, se comenta desde la Administración Nacional de Estadísticas, bueno, ya con los datos del primer trimestre, como el PIB de China sufrió una reducción interanual del 6,8% y se sitúa en 2,91 billones de dólares. Pero a pesar de esta reducción se señala que el desarrollo económico y social ha sido en general estable. Por sectores también tenemos datos de cómo ha bajado la producción. El sector servicios, que ocupa ya un 60% de la producción del PIB de China, se ha producido un descenso del 5,2%. En el sector primario la bajada ha sido del 3,2% y en el sector secundario el descenso ha sido del 9,6%. A pesar de estas bajadas por diferentes sectores, se ha constatado también que hay otros sectores de la economía que han experimentado un buen desempeño, como es el financiero, también el de las nuevas tecnologías y las nuevas industrias, como se habla también de la economía hogareña, que no es más que los servicios que se prestan a través de Internet, ya pueden ser clases o el comercio electrónico. Hemos constatado a partir de los datos de la Administración Nacional de Estadísticas cómo el comercio electrónico en este primer trimestre ha aumentado un 10% en China. Podría ser un cambio positivo, ¿no? Y un modelo de negocio que podría utilizarse de ahora en adelante. Por otra parte, se constatan ya con las estadísticas cómo se ha reanudado la actividad empresarial, cómo se ha interrumpido básicamente la transmisión del COVID a nivel interno, cómo las industrias fundamentales están funcionando de manera sostenida. El desempleo, por ejemplo, se ha registrado una mejora en marzo. Yo creo que los 2 meses peores en China fueron enero y febrero, pero en marzo se ha constatado, por ejemplo, en el empleo una mejora del una mejora del 0,3% con respecto a febrero. Ahora se sitúa en el 5,9% el desempleo. Como el desempeño económico en marzo ha sido mejor, la producción industrial ha mejorado. Sí se hace un llamamiento a que en estos momentos las pequeñas y medianas empresas se enfrentan todavía a retos, por lo tanto el apoyo a las pymes sigue siendo necesario, y se destaca cómo sectores, como comentábamos, como la alta tecnología, se han convertido en motor de crecimiento, no solo en producción, sino también en inversión. Y bueno, y también las estadísticas muestran los resultados que están teniendo las medidas económicas y fiscales que se han puesto en marcha. Al final, ¿podría darnos algunas sugerencias en cuanto a cómo revitalizar la economía del mundo con unas palabras resumidas? Desde luego podemos aprender de lo que hemos vivido de crisis económicas y sanitarias anteriores. En estos momentos lo que se hace es un llamamiento a la coordinación, a la globalización, a la cooperación entre todos los países para lograr una estabilidad en los mercados económicos y financieros, impulsar el empleo, la innovación y, en definitiva, yo creo que lo que se hace es un llamamiento a la integración, a la cooperación para hacer frente a esta crisis global de manera conjunta. Sí, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por su comentario. Muchas gracias. Ante la compleja y grave situación del control y la prevención de la epidemia y los enormes desafíos que enfrenta el desarrollo económico mundial, ningún país puede evadirse de las responsabilidades. Las principales economías del mundo deberían fortalecer la cooperación y responder de manera unida y asumir conjuntamente la responsabilidad de mantener la buena marcha de la cadena de valor global y de revitalizar la economía del mundo.
Bueno, así concluimos esta emisión de Diálogo. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima emisión.